Bienvenidos a Voces Elegidas. Este es un programa realizado en coproducción entre los SRT y el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. El Centro de Estudios Avanzados es una institución dedicada a la investigación y enseñanza de posgrado y acaba de cumplir sus primeros 30 años de vida. Presentamos ahora la primera voz elegida del programa de hoy. Nació en 1928 y es uno de los críticos literarios más importantes de América Latina. Fue profesor de literatura en Córdoba en la década del 60. Trabajó en Francia y luego se exilió en México. Sus obras abarcan casi todos los géneros: ensayo, poesía y novelas. Hoy en Voces Elegidas conversaremos sobre Noé Gittrich. Noé Gittrich es una de las voces elegidas del programa de día de hoy y para analizar la entrevista que vamos a compartir con ustedes, ya nos acompaña aquí nuestro invitado del día de hoy, Kuroki Murúa. Él es locutor, periodista, crítico de jazz, estudió en la Universidad Nacional de Córdoba. En los años 60 condujo Cineclub Prisma, participó del Cineclub 1918 de la Federación Universitaria de Córdoba. En los años 80 y 90 condujo los programas Jazz en la Universidad por la 580 y también el programa Encuentros por la pantalla de Canal 10. Bienvenido, Kuroki. Muchas gracias. Muy amable. Bienvenido, Kuroki. Gracias. ¿Cuál es la idea que dio origen a Voces Elegidas, Kuroki? Bueno, no sé si tengo el tiempo como para explicarlo porque merece una pequeña historia, ¿no? Fundamentalmente la idea tuvo un golpe, si vos querés, de apoyatura en mi viaje a Francia en el año 97, cuando me jubilé y pude observar lo que era la televisión francesa in situ. O sea, me pasaba horas viendo los programas de televisión, ya más o menos yo hablaba francés, así que escuchaba radio a la mañana y a la tarde me dedicaba a la televisión. Entonces, influyó mucho en mí el espíritu de la televisión francesa en cuanto a la investigación de la memoria. Por eso, cuando yo volví en medio de mi viaje, volví en el año 2002, fines del 2002, tomé contacto con el CEA y les expliqué la idea mía, era tratar de encontrar y reflejar el pensamiento de una cantidad de gente mayor que yo, por supuesto, en ese momento, y que tuviera una trayectoria de vida como para que fuera reconocida por mayor cantidad de gente, no la especialista o especializada que estaba en contacto con esa personalidad, y para ello la televisión era un vehículo ideal. Bien, ¿y cuántas entrevistas se hicieron, Kuroki? En ese periodo se hicieron más o menos 25 o 26 entrevistas. ¿Y se difundieron por los SRT? No, no se difundieron porque no se terminó de editar. Se difundió el audio como programa de radio. En la radio, sí, en la radio Universidad, sí. En 580 se difundió una especie de síntesis que hicimos, porque lo dividimos en 3 partes a cada uno de los reportajes, que tenían que estar de alguna manera reflejando las necesidades de la radio, ¿no? De lo que exigía la radio, con un presentador que era Jorge González en su momento, el doctor Jorge González, que conocido nuestro, también locutor, ¿no? Bien, ¿te parece si compartimos la primera entrevista, la primera parte de este segmento que vamos a compartir con ustedes, para después analizarlo junto a Kuroki? Lo vemos. ¿Cómo no? Babini me invita a trabajar en el Comité Nacional. Trabajamos y entonces las cosas ahí en el radicalismo se iban definiendo cada vez más. Frondizi conseguía caudillos locales que lo apoyaban, Balbín se iba quedando un poco más solo, ¿no?
Y entonces Frondizi en ese momento decidió lanzarse a preparar su candidatura, esa es la verdad, ¿no? Entonces necesitaba gente que lo ayudara y me contrató con un sueldito para ir a trabajar a su casa, un departamento que tenía en la calle Rivadavia, para hacerle cartas, corregirle textos, hacer como de especie de secretario. Eso empezó en el año 56, mediados del 56 más o menos, y duró hasta que él ganó las elecciones. Ganó las elecciones y me dio una patada en el trasero. Me dejó absolutamente de lado, ¿no? Pero había otros amigos. Habíamos hecho muchas cosas en el periodo, muchos agrupamientos. Uno de mis amigos era secretario, había hecho un arreglo con Alejandro Gómez, que era el vicepresidente, presidente del Senado, lo habían nombrado secretario parlamentario del Senado. Y estaba vacante la prosecretaría. Yo ya estaba, prácticamente tenía que buscar empleo porque ya no tenía ningún ingreso, ya se me había acabado totalmente la cosa, ¿no? Y bueno, acepté. Y en una sesión solemne del Senado, que además no había oposición, me nombraron prosecretario del Senado. Allí estaba, es solo un fragmento de esta larga entrevista que realizaron. ¿Cuándo se realizó, Marcelo? Esto se hizo, Kuroki, según he podido saber, se hizo en los años 2004, sí. En la casa de Noé Gittrich, en La Cumbre. En La Cumbre, sí. Ahí también hicimos la de Tununa. Exactamente. La de Tununa Mercado, que es la señora de él. Exactamente. ¿Qué nos puedes decir de ello, Noé? De Noé, sí. De Noé especialmente. Bueno, Noé, hablar de Noé hoy en día es hablar de una persona consagrada, reconocida, que ya tiene 94 años, creo Noé, que tiene 94. No solamente reconocida felizmente por todos sus trabajos, sus publicaciones, y como periodista, que todavía hoy en día es periodista en actividad de Página 12, sino además de toda su producción, como literato, como poeta. Bueno, Noé para mí, ahora hablando personalmente, ¿sí? Noé para mí, o entró en mi vida, si vos querés, en el año 62, 1962, una eternidad. Yo ya estaba en la universidad, ya en esa época yo estudiaba, otra carrera que después abandoné, y incursioné en letras modernas. Noé era titular de una de las materias que teníamos que trabajar en primer año. Yo era ya una persona iniciada en lo que yo llamo la lectura. La lectura quiere decir leer meditadamente, leer para aprender, leer para incorporar cosas. No leer por solamente ocupar tiempo o entretenimiento. O sumar libros. Exactamente, claro. Sumar. Entonces, Noé representó para mí la muestra de lo que es la disciplina en la lectura. Es cómo saber leer, cómo aprender a leer. No solamente aprender a leer literatos hiperconocidos, qué sé yo, clásicos de la literatura, sino descubrir la literatura argentina en todas sus facetas, por ejemplo. Pero eso se reflejaba en su práctica en la cátedra. En la cátedra, él, sí. Él lo promovía dentro de la cátedra. Sí. Yo, además, esta es mi impresión personal también, sí. Atención. Él, como profesor, era brillantísimo, manejo de la pedagogía, del contacto humano. Pero aparte de eso, bueno, sí, hicimos muy buenas migas, porque en esa época ya estaba de moda Julio Cortázar. Y Cortázar había hecho el famoso, dentro de toda su enorme producción, El Perseguidor. No sé si ustedes conocen el caso de que El Perseguidor es un cuento famosísimo sobre la base de Charlie Parker. Sí. Charlie Parker era el personaje se llama Johnny, pero sabemos que es Charlie Parker. Exactamente. ¿No? Entonces, Charlie Parker era uno de mis saxofonistas predilectos, mis músicos predilectos. Yo tenía ya en esa época el programa de radio, yo tenía el programa de radio. Entonces, con Noé hicimos muy buenas migas porque a él le gusta mucho el jazz todavía. Cuando nos encontramos siempre hablamos, nada más que
hoy en día no están más con el jazz tradición. Ha tenido una especie de regreso en ese sentido. Bueno, en síntesis, Parker nos unió aún más. Yo estoy hablando sin ser amigo. Te quiero recordar que yo era alumno de él, ¿no? Nada más que yo era bastante desfachatado y me relacionaba, sobre todo sabiendo que yo manejaba muy bien ya el jazz, elementos del jazz. Eso creó en él un calor en el acercamiento. Entonces pasó a ser mi maestro, porque yo lo considero uno de mis maestros de vida. Además de ser un maestro, pasó a ser una persona que necesitaba de mis conocimientos de jazz, precisamente. Y ahí es como se estableció, bueno, una relación que se ha mantenido a lo largo de los años. ¿Y qué sentías vos cuando él aprendía de vos en algún punto? Bueno, para mí era como... No era para mí un orgullo, entendámonos, porque no era un profesor en esa época, claro, nada más, no era el intelectual hiperconocido que es hoy. Pero además yo también era una persona que era muy humilde. Para mí el jazz nunca significaba una cosa para decir, pucha, yo soy el nuevo genio de la crítica. No, nada por el estilo. Para mí es un goce. El jazz ha sido siempre una cosa que yo he gozado. Entonces he tratado siempre de transmitir ese goce que yo siento a otras personas y encontrar una persona que además era mi profesor afín a esas ideas, imagínate, fue un encuentro muy lindo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Voces Elegidas. A tu disposición. Gracias, bueno, Kuroki. Gracias. Muchas gracias. Y por ser parte de los SRT también, Sí. La vuelta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y momento de hacer la primera pausa, pero ya volvemos con más Voces Elegidas.